estaba loco por conocerlo y aquí lo tenemos en los estudios de 97.7 bueno. Nueva Vida. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, gracias. Ley de quiebra. ¿Qué es la ley de quiebra? La ley de quiebra es una ley federal. De hecho, es un código de quiebra. Como el Código Civil de Puerto Rico, pues hay un código de quiebra. Y para el gobierno federal es tan importante que crean un tribunal de quiebra. Jueces dedicados únicamente a casos de quiebra. Wow. Hay varios capítulos. El capítulo 13 es el plan de pago para individuos. El capítulo 7 es la liquidación. Y el capítulo 11 usualmente es para corporaciones. Estos capítulos los manejan unos síndicos. De hecho, yo fui síndico de capítulo 13 hace muchas lunas atrás. Pero lo importante es que es un remedio para el individuo, para el ciudadano, de manejar sus deudas, cuando las deudas se salen de control. Los acreedores se pasan llamando todo el tiempo, amenazando. ¿Eso detiene esas llamadas? El costo emocional que es eso. Sí. Porque yo brego con esto todos los días. Sí. Y es una cosa fuerte, ¿viste? Fuerte. Lo es. Sí, ese es el beneficio inmediato de la ley de quiebra. Okay. La paralización de las gestiones de cobro. Okay. El segundo concepto básico es la protección de tus pertenencias. Pues ese es el miedo. Voy a perder mi casa, No, la ley de quiebra te lo protege. La protección de tus pertenencias, de tus propiedades. Y el remedio de la ley de quiebra, el equivalente de la sentencia, el descargo, el perdón de las deudas. Y yo digo eso y la gente me mira como que, ajá, sí. No, literalmente es el perdón de las deudas por un juez. O sea, es increíble, pero es la razón por la cual existe la ley de quiebra. ¿Por qué se debería radicar una quiebra, licenciado? Cuando tu situación se salió de control, cuando tus pagos de deudas no te permiten cubrir los gastos tuyos y de tu familia. Cuando tienes tantos préstamos, tantas tarjetas y los pagos van subiendo que se comen, chupan de tu presupuesto, ¿sí?, el dinero que tú tienes para cubrir tus gastos. Bien importante de separar gastos de deudas. Gastos es vivir, luz, agua, teléfono, cable, internet, celular, gasolina, parking, peaje. Comida. Seguros, escuela, y deudas son pues tarjetas, préstamos, cooperativas. Okay. Y cuando eso pasa, pues ya tú tienes que buscar ayuda, y eso es lo que la ley de quiebra te da. Cuando la casa se atrasa, pues un mes, pues tú te pones al día, 2 meses, pero cuando tienes 5, 6, 7 meses de atraso, o cuando la moratoria no funciona como tú crees que va a funcionar, pues la ley de quiebra te permite hacer un plan de pago donde tú pagas los atrasos de la casa, los atrasos del carro. Y cuando empiezas a pagar deudas con crédito, ya eso es, eso es el final. O sea, sacas de una tarjeta para pagar otra. Para aquellos que nos están escuchando que están en un momento, ¿verdad?, de qué voy a hacer, que se sienten ahogados, ¿cómo uno radica una quiebra, licenciado? Bueno, pues ahí entramos nosotros. Hay un grupo de abogados que nos dedicamos a esta práctica, no hacemos más nada. Okay. Yo empecé como acreedor hace 30 años atrás, casi 40. Después fui síndico y llevo de abogado de peticionario de quiebra como voy para 20 años. Y eso es lo más importante, esa orientación. Porque lo que estás oyendo en la calle no es. Tienes que orientarte con una persona que se dedica a esto, que brega esto todos los días. Usualmente damos las orientaciones libres de costo, gratuitamente, y después viene la radicación. Se hace un análisis de la situación económica y se toma una decisión informada. Entonces, cuando la gente viene a estas consultas, como usted dijo ahorita, vienen con todas estas ideas erróneas en la mente. Y nuestro trabajo es pues, disipar esas ideas y darle la información correcta. ¿Qué número telefónico los oyentes de Nueva Vida que puedan estar en una situación así de comprometida y que lo hayan estado pensando y dicen, bueno, este es el momento de esa asesoría profesional, y de esa asesoría profesional, si se concluye que es el paso a seguir, pues vamos adelante? ¿Cómo se comunican con Tengo usted? Oficina en Bayamón, 269-6297. Estamos allí en la marginal del número 2, frente a Sears. Tengo oficina en Carolina, 276-0196, y estamos frente a Walgreens de Plaza Carolina. Excelente. Bueno, en esta mañana, ¿verdad? Todos aquellos que necesiten, siempre hay una buena historia al final, porque todo el que ha pasado por un momento también de quiebras, le pregunto, licenciado, como punto final, luego no solamente logró proteger en el momento, sino que luego logró restaurar también su crédito y su vida continuó. No vamos a tapar el cielo con la mano, hay una penalidad, esto no es gratis, sí, se afecta el crédito, pero se afecta por un tiempo específico y definido. Ajá. Posterior a eso,
muchas veces antes de ese periodo de tiempo, ya restableciste tu crédito. Excelente. Qué bueno. Qué bueno, qué Gracias, bueno. licenciado. Es bien importante dejarle saber que cualquier opinión vertida en este programa no sustituye el consejo legal en la privacidad de mi oficina. Se hace más bien como un fin público, social, informativo. Excelente. Muchas gracias. Ramón F. López con nosotros esta mañana. Un placer saludarlos a todos. Igual.